A veces nosotros podemos pensar que proponer significa desear. Yo deseo tal vez este año, ahora sí bajar de peso. Ahora me voy a proponer este año a que ahora sí todos los días voy a leer mi Biblia. Voy a proponerme que ahora sí todos los domingos voy a llegar temprano a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Voy a proponerme ahora sí que cada domingo de este año no voy a faltar por nada a la iglesia. Entonces, para muchos, proponer puede ser un asunto de deseo. Lo deseo, lo quiero alcanzar. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña en este capítulo 1 de Daniel es que cuando Daniel propuso en su corazón, no se trató solamente de un deseo, sino se trató de las acciones a realizar para lograr el objetivo que quería cumplir Daniel. Entonces, cuando Daniel propuso en su corazón, no dijo, cómo deseo no contaminarme con la comida del rey, sino que lo que hizo Daniel fue que tomó acciones para poder cumplir con su objetivo. Y dentro de este capítulo de Daniel, el contexto es muy interesante porque Daniel, yo no sé si tú sabías, pero Daniel venía de la realeza. Daniel era príncipe en Judá. Venía de esa realeza de príncipes, era un hombre importante en su ciudad, ¿verdad? Y cuando Babilonia conquista Judea y se lleva a todos los hebreos a Babilonia, pues Daniel va con ese grupo de esclavos, de esa persona de presos, pero también Daniel pasó por momentos difíciles. Muchos historiadores creen que la familia de Daniel murió, ya que Daniel venía de una familia real. Entonces en aquel tiempo, todos los reyes, cuando eran conquistados por otros gobernantes, regularmente mataban, ¿verdad?, a los principales. Y muchos creen que la familia de Daniel murió. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y pasó de ser alguien importante en su ciudad y de la realeza a ser un esclavo en Babilonia. Ahora, estando allí como esclavo en Babilonia, no solamente pierde sus riquezas, sus bienes, sus pertenencias, sus comodidades, no solamente pierde eso Daniel. Llega Daniel a tal punto que cuando él llega cautivo a Babilonia, allí mismo toman la decisión incluso de quitarle su nombre. Y ahora ya no le llamaban Daniel, ahora le llamaban Belsasar, que significa Baal proteja al rey. Baal, que era un dios de aquel entonces, significaba que Baal protegiera a su rey. Entonces Daniel no solamente había perdido sus comodidades, sus riquezas, sus bienes, incluso Daniel había perdido su nombre. Ya no se llamaba más Daniel, ahora era Belsasar. Y un hombre, yo no sé si tú te puedes imaginar, pero Daniel era un hombre que trataba de buscar a Dios, que trataba de agradar a Dios, y ahora ni siquiera su nombre podía significar un nombre que busca a Dios, sino su nombre ahora tenía que ver con la adoración a un Dios falso. Ahora, todo el capítulo 1 de Daniel nos habla acerca de cómo lo capturaron, cómo él fue llevado a esclavo a Babilonia, cómo fue llevado preso, y cómo incluso él fue llevado al palacio del rey para servir al rey. Ahora, Daniel no solamente perdió sus riquezas, sus comodidades, no solamente perdió su nombre, sino perdió también algo muy importante que hay para todos los hombres. Porque dice la Biblia que cuando toman a Daniel para llevarlo a servir en el palacio, su jefe principal de Daniel era el jefe de los eunucos. ¿Tú sabes qué era un eunuco en aquel tiempo? ¿Sabes qué le hacían a los eunucos que servían en aquel entonces?
Prácticamente los castraban. Les quitaban su hombría para que no pudieran ellos meterse con las mujeres del rey. Entonces Daniel no solamente pierde sus comodidades, no solamente pierde sus riquezas, no solamente pierde su nombre, ahora estaba perdiendo parte de su identidad, su hombría, su descendencia, porque él ahora era alguien que tenía que servir a la realeza. Ahora, en su punto más crítico de Daniel, en ese punto tan crítico, si tú dices, no, a mí me ha ido mal, créeme, no te ha ido tan mal como a Daniel. Créemelo, no te ha ido tan mal como a Daniel. No has sufrido tanto como Daniel. Pero Daniel, en su punto más crítico de su vida, él recordó principios escriturales que nosotros constantemente podemos leer en la palabra de Dios. De repente a Daniel, en su momento de dolor, en su momento más difícil, él empieza a recordar la palabra de Dios. Que en la misma palabra de Dios vemos que, por ejemplo, en Lucas capítulo 16:10, Lucas 16:10, no sé si lo tenemos por ahí, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es injusto. También tenemos Mateo capítulo 25, verso 21, que dice: y su Señor le dijo, hablando Jesús, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es decir, todas estas enseñanzas que Jesús daba, no las sacaba al aire. Ellos sabían precisamente que el ser fiel en lo mínimo, en lo poco, te lleva a algo grande. Y Daniel, cuando él ve que realmente pierde todo lo que tenía, sus bienes, su riqueza, su nombre y su identidad, Daniel sabía que él tenía que aplicar nuevamente los principios que por mucho tiempo él había aprendido allá en Judea. Así que dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón. Empezó con algo sencillo. No tenía mucho que gobernar Daniel. Daniel ya se le había quitado toda autoridad, se le habían quitado muchas cosas importantes en su vida. Pero Daniel se hizo una pregunta y dijo: ¿cómo yo puedo tratar de ponerme en orden con Dios, ser fiel a Dios en lo más mínimo? ¿Y sabes con qué empezó Daniel? Con un plato. Él dijo: voy a ser fiel a Dios en lo más mínimo, y lo primero con lo que puedo empezar es con un plato de comida. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Algo que incluso en algún momento no lo querían dejar hacer. No sé si recuerdas que cuando él fue con el jefe de los eunucos, les dijo: yo no quiero comer de la comida del rey. Y le dijeron: no, tú tienes que comer de la comida del rey. Porque si tú te pones mal, si tu estado de salud cambia, si te enfermas, al que pueden ejecutar es a mí. Y Daniel le dijo: dame 10 días. 10 días dame para no comer de la comida del rey, para comer puras legumbres, pura agüita, y verás que no me va a pasar nada. Pero Daniel empezó con esto poco, con lo mínimo. Él empezó a gobernarse a sí mismo con lo pequeño, lo más mínimo que él pudo encontrar, que fue la comida. Él sabía que su trabajo era ser fiel en lo poco. Daniel sabía que para que Dios empezara a hacer algo grande en la vida de él, tenía que empezar con lo mínimo. Porque la palabra del Señor nos enseña esto. Contrario a lo que la cultura hoy nos dice, ¿no? En la cultura de hoy vemos que todo el tiempo nos enseñan a pensar en lo grande, en alcanzar aquellos objetivos formidables, en alcanzar aquellas cosas extraordinarias, y no es malo. Pero lo que sucede muchas veces en nosotros es que nos olvidamos ser fieles en lo poco que tenemos
por querer alcanzar esas cosas grandes. A veces no estamos siendo fieles en las cosas pequeñas que Dios nos ha entregado y nos olvidamos de las cosas pequeñas que Dios nos ha dado porque las vemos así, pequeñas e insignificantes. Pensamos que lo pequeño no tiene valor cuando la palabra de Dios nos dice que en lo pequeño Dios muestra su grandeza. Pero esto me recuerda cuando en Cuba, dentro de la revolución cubana, cuando estaban ellos tratando de luchar por su libertad, estaban algunos revolucionarios unidos y un cubano empieza a decir: a ver, ¿cuántos de ustedes por la revolución, si tuviera 2 propiedades, no daría una propiedad para nuestra revolución? Varios cubanos decían: oh sí, vamos, si yo tuviera, claro que yo doy una propiedad. Después el general de la revolución empieza a decir: bueno, ¿y cuántos de ustedes, si tuvieran 2 vacas, no darían una para la revolución? En Cuba, que es un país muy pobre, ¿verdad? Que se tienen pocos recursos, muchos empezaron a decir: sí, si yo tuviera 2 vacas, yo entregaría 1 para la revolución. ¿Cuántos de ustedes, si tuvieran 2 automóviles, no entregarían 1 para la revolución, para luchar por nuestra libertad? Los cubanos decían: sí, si tuviéramos 2 coches, sí los daríamos. Pero de repente alguien dijo: y bueno, si tuvieran 2 gallinas, ¿cuántos de ustedes no darían una gallina para la lucha de nuestra revolución y pelear por nuestra libertad? Ya los cubanos no dijeron nada, muchos empezaron a quedar callados. El revolucionario dice: bueno, ¿y por qué se quedan callados? Porque ahora no dijeron con ese ímpetu: sí las entregamos. Y uno por ahí dijo: porque 2 gallinas sí tenemos. 2 gallinas sí tenemos, y si nos las pide, pues no. ¿Cuántos de nosotros no queremos entregar a Dios lo que no tenemos? Queremos ser fieles a Dios en las cosas que aún no están No, si yo fuera pastor como tú, no, ahora sí yo me entregaría al Señor, pero ¿y ahorita? No, si yo, hermanos, yo la verdad, si yo tuviera dinero, no hombre, yo entregaría a la iglesia mis diezmos, mis primicias, mis ofrendas. ¿Y por qué no empiezas con lo que tienes? Ay, no, ahorita no, pastor. Si me gano la lotería, mire, sí, pero ahorita no. Queremos ser fieles con cosas que no tenemos a Dios. Si yo pudiera, si yo tuviera, pero con lo que Dios nos ha dado hemos dejado de ser fieles tal vez en lo poco. Y lo que Daniel sabía era que si él era fiel en lo poco, por proponer su corazón en algo tan pequeño, Dios lo llevaría a algo grande. Daniel lo sabía. Tal vez muchos de aquí dicen: pero es que yo tal vez no gobierno nada. ¿Qué es lo que puedo gobernar? Hasta mi esposa me gobierna, ni yo mando en mi casa, ¿verdad? Algunos pueden decir. Pero ¿te has puesto a pensar que tal vez podemos gobernar en cosas tan mínimas como nuestro cuarto? Muchos de los que estamos aquí, tal vez en lo más mínimo pudiera verse nuestra fidelidad. Un cuarto limpio, una casa limpia. Ay, no, pastor, no me hable de eso. Eso muestra fidelidad. ¿Sabes que eso muestra fidelidad a Dios? Porque yo recuerdo cuando nosotros en nuestra casa no teníamos un espacio de estudio. Y regularmente cuando yo ponía a estudiar o preparar las prédicas, regularmente lo hacía en la mesa de mi casa. Pero no era un lugar muy cómodo, no era un lugar como que me inspirara tanto a buscar de Dios. No era un lugar que tal vez me animara tanto para poder yo tener mi tiempo de estudio.
Y recuerdo que una vez mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Voy a arreglar esta parte de aquí de la casa. Voy a comprar un escritorio, vamos a poner aquí unos libros, vamos a poner nuestra computadora y esta va a ser nuestro lugar de estudio. Y cuando mi esposa empezó a trabajar en ese proyecto, ¿verdad? Y lo hizo y lo pusimos en casa, el ambiente de la casa cambió. El ambiente de la casa fue diferente porque no era lo mismo que yo quisiera estudiar y lo hiciera desde la cama, ahí leyendo. Luego de repente me daba frío, me ponía la cobijita y me quedaba dormido. ¿A cuánto les pasa que voy a leer Alguien dijo por ahí, ¿verdad? No puedes dormir, lee la Biblia y vas a ver cómo te da sueño. Chido, ¿verdad? Ora y vas a ver cómo te da sueño. Y realmente cuando tenemos o creamos espacios donde podamos dignificar el nombre del Señor, el ambiente es diferente. No es lo mismo llegar a un lugar que está desordenado, a un lugar que está sucio, para que tú puedas llegar y conectarte y buscar de la presencia de Dios. Sabes, durante esta semana yo agradecí mucho a mi esposa. Durante estos días yo le dije, amor, muchas gracias, porque todas las mañanas, cada vez que llego, la casa está limpia en la parte de abajo y yo puedo llegar e inspirarme a conectarme con Dios porque la casa está limpia. Gracias. Porque a veces en lo más mínimo nosotros podemos empezar a ser fieles a Dios para que Él nos lleve a algo grande. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la marinela, ¿verdad? Dentro de la marinela teníamos lockers donde tú llegabas y dejabas tus cosas, ¿no? Tu ropa, tus botas, etcétera. La mayoría de las personas ahí dejaban regularmente sus botas. ¿Tú sabes lo que es entrar a un cuarto de más de 100 hombres con botas en los lockers? ¿Cómo es llegar y cómo huele un cuarto así? No, hombre, o sea, es el infierno, haz de cuenta, ¿no? Puro azufre huele, de cuenta que puro azufre y dices, no, esto está tremendo. Pero yo recuerdo que cuando yo llegué, no, hombre, el olor estaba fuerte. A eso sumarle que algunos, todavía cuando terminaban de trabajar, su ropa sudada, a veces la dejaban allí. Y muchos tenían un desorden en sus lockers. Y yo recuerdo cuando yo empecé a ver eso, yo empecé a comprar unos aromas y los empecé a poner en mi locker. Y lo acomodaba lo mejor que podía. El que estaba abajo de mí, una vez llegó cuando yo estaba cambiándome y tenía mi locker abierto, acomodado, con mis aromas. Él ve y dice, oye, qué buena idea es eso. El que estaba abajo de mí compra aromas, empieza a acomodar su locker y después el otro empiezan a poner aromas, ¿verdad? En lo más mínimo podemos marcar una diferencia. Y allí podemos mostrar la gloria de Dios en nuestras redes sociales. Podemos empezar por allí. Pero es necesario que nosotros nos pongamos en orden con Dios y ser fiel en algo que pareciera poco. Pero para Dios ese poco, después Él lo va a hacer algo mucho. No podemos, hermanos, hermanas, querer nosotros recibir grandes cosas cuando no estamos siendo fieles en lo poco. Muchos en el trabajo tal vez van y dicen, ay, pues yo nomás voy para que me paguen. Y hasta con el chicle. No, pues yo nomás estoy esperando la quincena. Si no estás haciendo ni siquiera lo mínimo en el lugar donde Dios te ha puesto, ¿cómo esperas algo más grande? Creo que necesitamos poner nuestras vidas, nuestros corazones en orden con Dios y ser fieles en las cosas mínimas que Dios nos ha dado. Ser fiel a Dios en lo mínimo. Mira, cuando yo empecé a ver que mi carro se empezó a quemar la pintura, de repente me entró una temporada donde yo dije, pues ya para qué lo lavo. Ya está feo, pues ya una lavada no le va a hacer nada, dije.
Ya ni lo voy a lavar, dije, así que se quede. Es más, que la mugre sirva como protector solar, ¿verdad? Para que ya no se queme más, dije. Ya no lo voy a lavar. Yo dije, mejor ya que me compre un carro nuevo y ya que tengo un carro diferente, ahora sí, a ese le voy a empezar a meter cariñito, lo voy a dejar acá chido, le voy a comprar sus protectores para que el sol no le pegue tan duro. Y yo decía, ya cuando tenga el nuevo, despreciando este que Dios me había dado. Pero de repente el Espíritu Santo me empezó a hablar. Y el Espíritu Santo me empezó a decir, no. Tienes que ser fiel en lo que yo te he dado. Y si tú eres fiel en lo que yo te he dado y lo cuidas y realmente eres fiel para conmigo en esas pequeñas cosas, después yo te voy a dar algo mejor. Así que tomé mi trapito, mi esponja y ya con la pintura toda fea, ¿verdad? Dije, no le hace, Señor. Gracias por este carrito. Y ahora yo lo agarro y digo, ay, parece que traigo carro del año. Le voy a dar despacito, los topes los paso ya despacito, ya no le doy recio, ¿verdad? Ya manejo porque digo, este es mi carrazo, ¿verdad? Si somos fieles en lo mínimo, fíjate lo que sucedió, Daniel capítulo 2, verso 46 al 49. Daniel capítulo 2, versos 46 al 49 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Esto porque Nabucodonosor había tenido unos sueños que nadie podía interpretar. Ningún sabio de su reinado lo pudo hacer más que Daniel. Así que Nabucodonosor se humilló delante de Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses, el Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Verso siguiente. Ay, caray. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Fíjate todo lo que sucedió después de que Daniel empezara con un platito. Él dijo, yo no voy a contaminarme de la comida. Empezó con un platito. De ahí Dios lo llevó y dice, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, jefe de jefes. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Te das cuenta cómo Daniel, cuando propuso en su corazón, no fue simplemente un deseo? Sino esa propuesta fue llevarlo a acciones en decir, yo voy a ser fiel a Dios en todo. Y eso pequeño, ese pequeño plato a lo mejor insignificante que uno pudiera decir, ay, todo por una comida, éntrale al bistec, mijito, como un frijol. Él dijo, no, yo lo voy a dejar porque es mi manera de poder honrar a Dios. La forma en que él empezó a ayunar fue con ese entendimiento. La forma en cómo él hizo su ayuno fue en ese entendimiento. Y vemos cómo empezó Daniel con algo tan pequeño. Dios lo llevó a algo más glorioso, hasta el punto de ser jefe y gobernador de todo Babilonia. Ahora, hay veces que nosotros nos obsesionamos por el mucho. Hay veces que tú y yo queremos, yo sé que alcanzar lo mucho. Queremos más dinero, queremos mejores cosas, queremos estar en una mejor posición. Y tal vez nos podemos obsesionar en lo mucho. Pero hoy el principio es, empieza a ser fiel en lo poco. Empieza a ser fiel en lo poco. Si tú y yo somos fieles en lo poco, seguramente el Señor nos pondrá en lo mucho. Porque cuando tú y yo somos fieles en lo poco, el Señor nos lleva a algo más grande. Y eso algo más grande después se convierte
en lo poco. Pero después, cuando lo convertimos en lo poco, Dios lo convierte en algo más grande. Y eso algo más grande nosotros lo hacemos otra vez poco, para que Dios lo siga multiplicando en nosotros. En el gobierno del rey Darío, ya Daniel estaba muy bien posicionado. Daniel era alguien muy importante dentro del imperio de Babilonia. Y cuando a Daniel empieza a ir muy bien y empieza a agarrar fama, empieza a agarrar posición, empieza nuevamente ya a subir su nivel de gobierno y él empieza a ser un hombre muy importante, los celos empiezan también a despertar en muchos hombres que veían a Daniel como alguien muy importante dentro del gobierno. Porque yo no sé si tú sabías, pero Daniel empezó a ser el consejero principal de todos los reyes que gobernaron en el imperio de Babilonia. Daniel empezó a ser el consejero principal para las decisiones, para que el reino pudiera prosperar, para que el reino pudiera ir en crecimiento. Así que durante el gobierno del rey Darío, unos hombres llegan con el rey Darío y le dicen: oye rey, queremos proponerte algo. Tú que eres un hombre tan inteligente, tan sabio, tan grande, es más, tú eres un Dios para nosotros. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no durante 30 días haces un edicto para que durante 30 días nadie alabe a sus dioses, sino que todo en el imperio pueda solamente adorarte a ti y toda la adoración pueda ser para ti? A Darío le sonó bien esa propuesta, porque dijo: bueno, 30 días está bien, no es algo para siempre. Hay una diferencia cuando hablamos en algo para siempre, como cuando decimos, pues algo corto, ¿no? Si a alguien yo le digo aquí: oye, ¿te gustaría servir para siempre aquí en la iglesia? Algunos dirán: ay, no, pues espérame, ¿cómo que para siempre? No, ay, no, mamita, hasta se les baja la presión, ¿verdad? Pero a lo mejor si les digo: oye, ¿te gustaría servir por 15 días? Bueno, pues todavía, ¿verdad? 3 semanas, pero para siempre puede ser una palabra muy fuerte. Pero Darío le propuso, se le hizo bien esta propuesta, dijo: bueno, 30 días. 30 días no es mucho. 30 días me parece bien, me parece interesante. Y por 30 días el rey Darío decide dar este edicto. Ahora quiero que vayas conmigo a Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10 dice: cuando Daniel supo, porque como te comentaba, el rey Darío todo le comentaba a Daniel antes de tomar una decisión. Pero en ese momento Darío no lo tomó en cuenta porque dijo: 30 días no pasa nada. Así que cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Y qué dice al último? Como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Es decir, cuando tú y yo nos proponemos ser fieles a Dios en las cosas pequeñas y empezamos a ser fieles a Dios y alinear nuestros corazones en las cosas pequeñas que Dios nos ha dado, lo empezamos a hacer empezando a formar hábitos en nosotros. Porque el ataque que la gente quería hacer en contra de Daniel no era en contra de su fe, no era en contra de su Dios, no era en contra de su religión, sino era en contra de los hábitos que Daniel ya había tenido desde hace mucho tiempo. Porque Daniel todos los días oraba, dice la palabra del Señor, mínimo 3 veces al día, mínimo, ¿verdad? 3 veces al día él iba, abría las ventanas y oraba y buscaba de la presencia de Dios. Así que estos hombres querían destruir esos hábitos que Daniel
había formado durante todo el tiempo. Porque yo no sé si tú sabías, pero los que estudian la conducta humana, ellos dicen que regularmente se necesitan 21 días para formar un hábito. Que si tú y yo hacemos algo constante por 21 días, eso se convierte en un hábito en nosotros que lo vamos a tener ya para siempre. Yo a veces difiero un poquito, ¿verdad? Porque, bueno, yo cuando madrugaba todos los días, pues es algo a lo que no me podía acostumbrar. Yo todos los días me levantaba temprano y todos los días tenía sueño. Y todos los días me costaba trabajo. Yo no sé cuánto les pasa y dicen amén. Hay veces que hacemos algo y dices, no, pues no me acostumbro, ¿verdad? Pero los que estudian la conducta humana dicen que se necesitan 21 días para formar un hábito en nosotros. Por eso durante este tiempo nosotros hemos animado a la iglesia a estar orando y ayunando. ¿Por cuánto tiempo? 21 días. Porque creemos que, según los que estudian la conducta humana, por 21 días, si nosotros somos constantes en esto, vamos a formar un hábito de relación con Dios y vamos a formar una relación donde muy difícil se pueda quebrar nuestra relación con Dios. Ahora, el enemigo es muy astuto para tratar de destruirnos. Porque tal vez si el enemigo llegara con nosotros, por ejemplo, con alguien de aquí, y te dijera, ¿sabes qué? Nunca más vas a pisar la iglesia de Conexión Vida, ni ninguna otra iglesia. Muchos de aquí a lo mejor pueden decir, no hombre, estás loco, te reprendo, Satanás, ¿verdad? Eso no es verdad. Pero la manera en cómo el enemigo llega con nosotros no es ofreciéndonos algo para siempre. Nos empieza a ofrecer algo para hoy. Es decir, para muchos, Dios les pudiera decir, no vayas hoy a la iglesia. Mira, hoy no, tantos domingos que hay en el año. Hoy bríncatelo. Hoy no ores. No, tienes muchas cosas que hacer. Hoy no leas la palabra, mira, no hombre, invierte tu tiempo mejor en otra cosa. Porque cuando nosotros tal vez dejamos de ser constantes en algo, el enemigo sabe que es muy fácil para nosotros dejar eso. Nosotros tratamos de mandar devocionales para que constantemente tú los estés leyendo. Pero a lo mejor muchos dicen, yo no lo voy a leer, tengo muchas cosas pero mañana leo doble. ¿Alguno ha dicho eso? Hoy no voy a orar, pero mañana sí, mañana 20 minutos. Hoy a lo mejor no voy a hacer, pero mañana lo hago doble. Hoy no voy a hacer ejercicio, pero mañana doble cardio. Eso no va a llegar. ¿Sí lo sabes o no? De repente se te empiezan a acumular y hasta que ya no lo hiciste. Porque el enemigo sabe que si rompe nuestros hábitos, es muy fácil que los dejemos. Por eso, estos hombres planean una estrategia y dicen, ¿qué podemos atacar a Daniel? Ellos sabían que Daniel era un hombre constante que todos los días buscaba de Dios y dijeron, vamos a romper eso. Por 30 días no hay que dejar que Daniel ore a su Dios. Ahora, sabemos que esto Daniel no lo hace. No deja de todos los días estar buscando de Dios. Y vemos cómo Daniel siguió siendo fiel a Dios, constante. Y lo que sucedió, pues para muchos a lo mejor ya conocemos la historia. El rey Darío le llega la noticia que Daniel no había cumplido con el edicto que él había dado. Así que lo manda a echar al foso de los leones. Pero yo no sé si tú sabías, pero Darío fue un hombre, un rey que amaba mucho a Daniel. Ya que Daniel, como a veces decimos, ¿verdad? Era el que le levantaba el barco en el reinado.
Todo lo hacía Daniel. Todo Daniel organizaba y lo único que hacía Darío era firmar. Pero Daniel era el que daba las estrategias, era el que ayudaba a dar visión al reinado para que el reinado pudiera ser bendecido. Pero cuando sucede esto, que Daniel no obedece el edicto del rey, pues pasa que Daniel es echado al foso de los leones. Y Darío preocupado, diciendo que ahora qué voy a hacer, ahora quién me voy a conseguir. Dice la escritura que él va corriendo al día siguiente para ver si Daniel seguía vivo. Y de repente, para la sorpresa del rey Darío, ve que Daniel está ahí en medio de los leones, ¿verdad? Aventándoles el frisbee, un león ahí corriendo, ¿verdad? Agarrándolo, jugando con ellos, no pasando nada. Y Dios lo libró de ese terrible ataque de los leones. Ahora, Daniel 1:21, quiero que vayas conmigo a Daniel 1:21. Nos da una clave importante de lo que sucedió con Daniel. Daniel 1:21 dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. A lo mejor tú dirás, ¿y eso qué, pastor? No dice nada. No le entiendo. ¿Y eso qué? Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esto nos dice mucho porque yo no sé si tú sabías, pero en Babilonia regularmente gobernaron 4 reyes de 3 imperios distintos. El primer rey que gobernó fue el rey Nabucodonosor. Él vimos en el capítulo 1 que va, conquista Judea, de allí Daniel es llevado cautivo a Babilonia, pero después vemos que al rey Nabucodonosor se le bota la canica, se vuelve loco, ¿verdad? Se vuelve un animal, dice la escritura, y pone a su hijo a gobernar, a Belsasar. Después de Nabucodonosor gobierna Belsasar y él queda como rey de Babilonia. Pero después de Belsasar llega el imperio medio para gobernar al imperio de Babilonia. Y ahora queda el rey Darío como rey principal. Y Daniel con un cargo importante dentro de este reinado del rey Darío. Pero después de esto llega el imperio persa para destruir al imperio medio. Y empieza a gobernar el rey Ciro. 4 reyes, 3 imperios diferentes, pero Daniel seguía haciendo lo mismo. ¿Sabes? Cada imperio, al ser diferente, traía una lengua diferente, hábitos diferentes, formas de pensar diferentes. Sin embargo, Daniel siguió firme en sus principios. Él no cambiaba. Él sabía que había principios claros en él que lo iban a llevar a algo mucho mejor. Y es que proponer, cuando decimos Daniel propuso en su corazón, no se quedó simplemente en un deseo, fue una acción. Y hoy me gustaría que, si tú este año te has propuesto poner en primer lugar a Dios, que no se quede en un simple deseo, sino que haz que todas las cosas tú las puedas acomodar para que eso tú lo puedas cumplir. Si tú dices, este año realmente quiero buscar más de Dios, este año me he propuesto buscar más de Dios, ok, entonces dispón tu corazón. ¿Cómo? No faltes los domingos a la iglesia. Sé constante en cada actividad. Todos los días ora, todos los días lee la palabra, todos los días ten comunión con Dios. Porque proponer no es simplemente un deseo, proponer es una acción. Y Daniel propuso en su corazón algo pequeño que después lo llevó a algo mucho más grande. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Pero sé fiel en lo poco.
Hoy tú y yo podemos ser fieles a Dios en lo poco. Tal vez hay cosas en tu corazón hoy que necesitas que Dios las alinee. Hay cosas tal vez que no estás valorando. Hay cosas tal vez dentro de tu casa que no valoras. Tal vez necesitas empezar con cosas pequeñas. Dios te ha dado una casa, valórala. Dios te ha dado un carro, valóralo. Dios te ha dado una familia, valóralo. Sé fiel en lo poco. ¿Sabes? El éxito no es pegarle a algo, sino el éxito se da en permanecer en algo. Con esto quiero terminar. Escuchaba la historia de un escritor que ha escrito 14 libros alrededor de su vida. Y es un hombre que da conferencias a nivel mundial, viaja por todo el mundo, todo el año está viajando constantemente. Y una vez un periodista le preguntó: ¿cómo es que usted hace para escribir tantos libros si todo el tiempo usted está viajando? ¿Cómo le hace para haber ya publicado 14 libros en toda su vida? Él dice: muy fácil. Durante 14 años he formado un hábito. Durante 14 años, toda mi vida, yo cada día, antes de terminar el día, escribo una página para escribir un libro nuevo, todos los días. Y cuando termina el año, él decía: tengo ya 365 páginas que escribí. Así que ya nada más le pongo pasta y publico el libro. Y como llevo 14 años haciéndolo, pues llevo 14 libros. Todos los días. Hay veces que tal vez no valoramos las cosas pequeñas. Hay veces que tal vez ese pequeño tiempo de oración, ese pequeño tiempo de comunión, tal vez no ves los cambios al instante, pero créeme, si tú eres constante, verás la gloria de Dios. Si tú eres constante, verás una respuesta de Dios. Porque la victoria está para el que permanece, para aquel que es fiel en lo poco. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?